Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Estamos hoy reunidos en este día especial, este día, primer día de la semana, para alabar, para glorificar el nombre de nuestro Dios. Damos gracias a Dios que aunque no nos permiten reunirnos y congregarnos allá en el templo, pero tenemos la oportunidad de alabarle y de venir a su palabra, y damos gracias a Dios por este medio en el cual nos podemos ver, nos podemos comunicar. Les invito para que iniciemos el día de hoy. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Les invito para que oremos. Cierre sus ojos. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos permites venir, Señor, ante ti. Hoy rogamos perdón por nuestros pecados y te rogamos, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento, Señor, para comprender tu palabra. Queremos que hables a nuestros corazones y que nos lleves, Señor, a hacer tu voluntad. Queremos, Señor, entonar estas alabanzas para agradarte. Queremos de corazón sincero, Señor, y con nuestros labios proclamar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador, que tú eres el único Dios verdadero que merece toda gloria, toda honra y honor. Que a ti sea la gloria y el imperio por todos los tiempos. Hoy, Señor, te aclamamos y rogamos de tu bendición, Señor, con toda humildad, para que extiendas tu mano poderosa, Señor, también sobre los enfermos en nuestra iglesia. Rogamos, Señor, e intercedemos por nuestros hermanos que están en cama. Recordamos a nuestra hermana Carmen y a Dorquis para que les fortalezcas. Recordamos a nuestro hermano Jacobo, Señor, en su enfermedad, para que fortalezca, Señor, su vida, su cuerpo, sus órganos. Bendice también a la hermana de nuestra hermana Betty, a Lucy, que si tú lo permites, Señor, será también intervenida, Señor, de cirugía de su dedo. Guárdales, Señor, y protégeles. Y bendice, Señor, a nuestros adultos mayores. Recordamos, Señor, también a nuestra hermana Regina. Recordamos también al papá de nuestra hermana Angélica, a nuestro hermano Daniel. Bendíceles, Padre, protégeles, fortaléceles. Y a todas las familias, jóvenes, niños, Señor, en nuestra iglesia, danos sabiduría para buscar tu rostro siempre. Te alabamos, te exaltamos, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Así, hermanos, les invito para que entonemos fuerte allí desde nuestros hogares este primer canto que se llama Engrandecido sea Dios. Dios en esta reunión.
El siguiente canto, hermanos, que vamos a entonar se llama Así eres tú. Y no solamente como describe este coro, sino también como la palabra de Dios lo afirma. Dios tiene muchos atributos, muchas cualidades. Y lo que la palabra de Dios se centra es en el amor. Como lo dice 1 Juan 4:8, Dios es amor. Ahí se engloba todo lo que Dios hace por nosotros. Por amor, Él dio su vida, porque te ama a ti y a mí. A pesar de lo que somos, el amor de Dios es tan grande que cubre toda falta, todo error, todo pecado de nuestras vidas. El amor que Dios tiene para con nosotros no se puede medir. Es incomprensible incluso por nuestra mente. Y Él nos muestra en su palabra todo lo que Él es capaz de hacer por ti y por mí. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 y versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así es nuestro Dios. Por su amor y su misericordia estamos hoy aquí, estamos de pie. Y hoy le amamos, le servimos. Y con gratitud en nuestro corazón les invito para que entonemos este siguiente canto.
Todos en nuestra vida, hermanos, pasamos por luchas, pruebas, aflicciones, enfermedad. Y llega un momento en que nuestra fe es probada a través de nuestro andar diario. Tal fue la situación que le ocurrió a Sadrach, Mesach y Abednego, esos tres príncipes que habían sido llevados cautivos por el imperio babilónico. Dice la palabra de Dios que se había promulgado este edicto para que todos adoraran la imagen que se había creado del rey Nabucodonosor. Pero ellos se rehusaron a arrodillarse, a adorar a esa imagen. Y estuvieron dispuestos a morir, incluso por lo que ellos creían que era en el único Dios verdadero. Fueron confrontados y se les dijo: no van ustedes a postrarse, no van ustedes a obedecer, no van ustedes a adorar esta imagen del rey Nabucodonosor. Y ellos dijeron sin titubear, así como debe ser la vida del Hijo de Dios cuando se nos pone a prueba nuestra fe. Sin titubear, ellos dijeron: no es necesario que contestemos sobre este asunto, ni nos tomemos tiempo para decidir. No hay vuelta de hoja. Dice la palabra de Dios, libro de Daniel, capítulo número 3, versículo 17. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La fe del cristiano es probado día con día. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu decisión por servir a Cristo? Ellos fueron librados ese día por manos de Dios. El mismo ángel de Jehová estaba con ellos allí en el horno de fuego, librándolos de ser quemados, de ser consumidos por el fuego. Y todos, incluido el rey, se maravillaron. Y después de que ellos no fueron quemados allí ni consumidos por el fuego, el rey mandó que se les sacara. Ni siquiera olían a quemado, dice la palabra de Dios. Ellos pudieron ver allí la mano de Dios obrando en sus vidas. Así como Dios muestra su poder hoy en día, que está allí a tu lado, como lo describe la misma palabra de Dios. Está allí como un poderoso gigante a tu lado, protegiéndote. Entonemos este hermoso canto, uno más, Entre las llamas.
Entonces en las batallas, en las aflicciones que tenemos día con día, la palabra de Dios nos llama a confiar en Dios. No hay duda, no hay que titubear como no lo hicieron estos jóvenes, que se llenaron de confianza en Dios y Él los libró. Luego entonces el rey Nabucodonosor dice así, Daniel 3:28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Dios nos llama a confiar en Él, a depender de Él. Y como el mismo rey Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Ese es nuestro Dios, en quien nosotros creemos, en quien nosotros confiamos. A Él le alabamos, a Él proclamamos y exaltamos. Les invito a entonar este siguiente canto que se llama Alabanzas dad a Cristo. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza. Ahora les invito a que vayamos a la palabra de Dios. Hemos estado viendo en los últimos domingos una serie de mensajes referentes a los misterios que están escritos en la palabra de Dios. Hemos visto ya algunos de ellos, nos restan 4 por ver, como es el que veremos hoy, que es el misterio de Dios en Cristo. Nos restarán luego por ver el misterio de cómo la imagen de Dios se restaura en el hombre, el misterio de la iniquidad, el misterio de las 7 estrellas y por último el misterio de Babilonia. Esos son los que nos restan. Hoy vayamos entonces
allí a la palabra de Dios y abramos nuestra Biblia en Primera a los Corintios, capítulo número 2, versículo 7. Primera a los Corintios, capítulo número 2, versículos 7 y 8. El misterio de Dios en Cristo. Dice así la palabra de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. Mas, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo especial que nos permites tener de meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestras vidas y que en todo momento, Señor, hagamos tu voluntad. Queremos que nos hables, Señor, y que transformes nuestras vidas para que seamos cada vez más como Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Es entonces, hermanos, que la palabra de Dios describe en esta porción de Primera a los Corintios, capítulo 2, como en tiempos antiguos nadie, ningún rey, ningún hombre en la Biblia, dice, sabía, conocía acerca de estas cosas, de cómo Cristo era Dios mismo que iba a encarnarse y venir a este mundo. Y concluye diciendo, pues si ellos hubiesen sabido algo de esto, que Cristo es Dios mismo, no lo hubieran crucificado. Dice otra vez, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, todo este conocimiento Dios lo predestinó para estos tiempos, para que ahora se diese a conocer esta verdad en Cristo. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Nadie. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Era necesario que se cumpliese la Escritura, que el Cristo muriese por ti y por mí. Ahora lo sabemos. Él es el Dios verdadero. Cuando a una persona se le pregunta acerca de si cree en Dios, la mayoría de las personas dirá, sí, yo creo en Dios. Pero cuando vamos a lo profundo y le preguntamos, ¿tú sabes? ¿Tú crees? ¿Tú conoces quién es Jesucristo? ¿Tú sabes que Jesucristo es Dios? Allí es donde la mayoría de las personas no lo reconocen. Muchos, como allá en el oriente, digamos en el continente asiático, no se conoce a Jesús como el Hijo de Dios. Lo ven como otro hombre más, como ven a Mahoma, un profeta, como ven a Buda, a Siddhartha Gautama, como hombres que elevaron sus capacidades para ser diferentes a otros, y a Jesucristo lo ven parecido a ellos. Pero la palabra de Dios dice que no es así, que Jesucristo es Dios mismo. Y eso es lo que hoy vamos a ver. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién crees tú que es Jesucristo? ¿Tú crees en Jesucristo realmente como el Hijo de Dios? Porque así lo es, y así lo veremos hoy. Primero, obviamente vamos a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos dice que es toda verdad. A través de ella podemos aprender y podemos saber quién es Cristo. Cuando Jesús habla, Él nos dice y nos revela lo que Él mismo dice ser. Cuando Él le dice a toda la multitud y a los discípulos que están allí con Él y dice, yo y el Padre, uno somos. Él está diciendo, yo estoy con el Padre está conmigo y somos uno solo. Él lo describe así, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que la
presencia de Cristo Jesús, su porte, su esencia, todo su ser, está Dios en él. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces, ¿quién dijo Jesucristo que es Él? Vamos a ver varios pasajes y les invito a que vayamos al Evangelio de Juan. Allí en el Evangelio de Juan vamos a ver algunos capítulos que hablan acerca de lo que Jesucristo dijo. Vamos a empezar con Juan capítulo número 10. En Juan capítulo 10 es un capítulo muy conocido porque se conoce como Jesús el buen pastor. En Juan capítulo 10. Entonces, en Juan capítulo 10 y verso 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso es lo que Jesús está diciendo que Él es. Dice: yo soy el buen pastor. Y hace una referencia a Él en este capítulo, haciendo alusión a las ovejas y al pastor, donde nosotros somos sus ovejas y Él es el buen pastor. Se describe Él a sí mismo, versículo 7, dice: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y cuando se dice de cierto os digo, es una aseveración, es una afirmación de que no hay lugar a la duda. Él mismo es la puerta de las ovejas. Nadie puede entrar allí si no es a través de Jesucristo. Él está diciendo entonces: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Dice, avancemos una hoja más, en Juan capítulo 12 y versículo 45. Estamos viendo qué dice Jesús de Él. ¿Quién dice Él que es? Juan 12, 45. Voy a leerlo desde el versículo 44. Juan 12, 44 y 45. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesucristo está haciendo referencia a lo que Él vino a hacer aquí, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se refiere a Dios Padre. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre envió a Jesucristo. Dios Padre envió a Dios Hijo a morir en la cruz por ti y por mí, para que todos los que creamos en Él tengamos vida eterna. Dice la palabra de Dios: al Padre nadie le ha visto jamás. Pero Él dice acá: si ustedes quieren ver al Padre, lo pueden ver reflejado a través de mí, dice Jesucristo. El que cree en mí, no cree en mí, cree en el que me envió, en Dios. Si una persona dice: yo creo en Dios, pero dice: no creo en Jesucristo, entonces no está siendo verdadero en lo que está diciendo. Si una persona dice: yo creo que Jesucristo es Dios, ese realmente sabe que Dios existe, que hay un Dios verdadero y que ese Dios es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Dice: el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo. Él es la luz. Como lo dice también la palabra de Dios en este pasaje muy conocido de Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso es Jesucristo. En Juan capítulo 10 y versículo 30 dice Jesús: yo y el Padre uno somos. Eso lo está diciendo Jesucristo mismo, haciendo referencia a que Él está representando en sí mismo a Dios el Padre. Y dice Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es entonces lo que Jesucristo está diciendo de sí mismo, lo que Él es. Entonces, estas afirmaciones que Jesucristo da, nos dan a revelar que solamente Él es Dios mismo. ¿Puede alguien ser la luz?
¿Puede alguien más ser la puerta de las ovejas, el buen pastor? ¿Puede alguien resplandecer entre las tinieblas? Solamente Jesucristo. Solamente alguien con estos atributos divinos puede decir que el que lo vea a Él puede ver a través de Él a Dios el Padre. Entonces Jesucristo está diciendo lo que Él es. ¿Quién dice Jesucristo que es? Todos estos pasajes nos dicen, Él tiene estos atributos de Dios. Ahora, las acciones que Jesucristo hizo concuerdan con lo que Él dice que es. Recordemos lo que Él hizo. ¿No alimentó allá a los 5,000 con aquellos peces y panes? Y se recogieron incluso aquellas 40 cestas de pan que sobró después de haber alimentado a esos 5,000. ¿No sanó Él a todos aquellos enfermos? ¿Expulsó a los demonios? Todo ese poder lo tiene Jesucristo porque Él es Dios mismo. Quiero que vayamos allí en Juan capítulo 8 y versículo número 29. Juan 8, 29. Porque el que me envió, conmigo está. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. El que me envió, ¿quién lo envió? Dios Padre. Dice, el que me envió, Dios Padre, está aquí conmigo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Puede alguien decir que siempre hace lo que a Dios le agrada? ¿Tú puedes decirlo? Que siempre a cada momento todas tus acciones y todo lo que tú haces agrada a Dios. No, no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque en nosotros hay pecado y hay maldad. Vivimos en un cuerpo con pecado. Pero Jesucristo sí puede porque Él es Dios mismo. Dice, todo lo que yo hago le agrada al Padre. Sus acciones revelan que Él mismo es Dios. Quiero que vayamos ahora en Juan capítulo 16 y versículo 10. Juan 16, versículo 10. Déjeme ver. Oh, perdón, no es Juan 16, es Juan 10. Estamos en Juan 10. Juan capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, las acciones de Jesucristo concuerdan con lo que Él dice que es. Él sanó a los enfermos, Él expulsó a los demonios, hizo todos esos milagros, pero no solamente Jesucristo es un Dios de milagros, sino que la palabra de Dios nos revela lo que Él es en sí. Porque Él dice, yo tengo el poder para quitarme la vida. Y nadie puede quitarme la vida. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Nadie me puede quitar la vida. ¿Puede alguna persona decir eso? ¿Que nadie lo puede matar? Solamente Jesucristo. ¿Y qué es lo que ocurrió con Jesucristo? Dice, yo tengo el poder para poner mi vida. Yo decidí obedecer al Padre porque todo lo que yo hago le agrada al Padre y yo tengo el poder para poner mi vida. Y la pongo allí por ti porque te amo, entrego mi vida y tengo el poder asimismo para volverla a tomar. Por eso Jesucristo venció a la muerte con poder. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nadie le puede quitar la vida a Jesucristo. Dice Juan capítulo 10 versículo 17. Nadie me la quita. Nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para dar mi vida y tengo poder para volver a tomar mi vida. Sus acciones revelan y concuerdan con lo que Él dice que es. Jesucristo puso su vida por ti y por mí porque nos ama. Y Él tuvo el poder para vencer a la muerte y resucitar de entre los muertos para darnos vida eterna. Eso es lo que Jesucristo es. Nadie le quita la vida. Dice así Juan 10, 18. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Dice entonces
que sus acciones concuerdan con lo que Él dice que es. Él dice que es el buen pastor, la puerta de las ovejas, que Él es la luz, que Él es las tinieblas, que es uno solo con el Padre. Y todo lo que Él hizo concuerda con lo que dijo ser. Entonces, todos estos atributos los tiene Jesucristo. Ahora veamos qué relación tenía Jesucristo con el Padre. Dice la palabra de Dios, vayamos al libro del Génesis, capítulo 1 y versículo 26. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Esto es un pasaje que describe la creación. Una vez que Dios estaba creando todas las cosas, Juan 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué está hablándonos Jesucristo a través de esto? Dice, cuando Él creó todas las cosas, dice aquí, Él dijo, entonces estaba ahí la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad manifestada a través de su palabra. Dice, Él estaba allí, su Espíritu se movía sobre la faz de la tierra y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Jesucristo es el creador de todas las cosas, como lo vamos a ver en los siguientes pasajes. Y Él dice, vamos a hacer al hombre que sea a nuestra imagen, para que Él se enseñoree de toda nuestra creación. Dice, Él señoree en los peces, en las aves, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Una relación estrecha había allí en la creación cuando Jesucristo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, le dice a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Vayamos nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 19. Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Jesús estaba allí con aquellas personas que lo estaban hostigando, que eran los principales de entre los judíos, los sacerdotes. Ellos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, por eso estaban tras de Él. Recuerden entonces que Jesucristo había dado testimonio de lo que Él es. La puerta de las ovejas, el buen pastor, luz en las tinieblas, el pan de vida. Eso es Jesucristo que dio su vida porque te ama a ti y a mí. Todas sus acciones revelaron que Él mismo es Jesucristo. Pero lo que no les gustó a los sacerdotes es que Él dijera que Él tenía poder para perdonar los pecados, que Él tenía poder, atributos de Dios. Eso no les gustó. ¿Y qué es lo que hicieron? Dijeron, este está blasfemando y se hace como Dios, y por eso buscaron siempre ocasión para matarle. Él entonces les recrimina y dice en Juan 8:19, pues ustedes no me conocen a mí, no conocen al Padre, porque ustedes me están negando. Si ustedes conociesen realmente lo que yo vengo a traerles, este mensaje, entonces conoceríais que yo realmente vengo del Padre. Pero los sacerdotes estaban cegados, estaban influenciados por el mismo poder de Satanás para cegar sus mentes y llevar a Cristo a la cruz, llevar a Cristo a la muerte. Vayamos a la palabra de Dios, Juan capítulo 14 y versículo 16. Juan 14, versos 16 y 17. Esta es la relación que había entre Jesucristo, que es el Hijo, y el Padre. Juan 14, 16 y 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros
para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este es un pasaje bien tremendo, porque en este versículo se habla de la Trinidad. Jesucristo está hablando de que es necesario que Él se vaya, pero que Él va a rogar al Padre para que envíe a otro en su lugar. Dice nuevamente, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En el griego se usa aquí una palabra que se llama alos, que quiere decir que alguien con la misma posición. Entonces Jesucristo está diciendo, yo voy a irme, pero voy a enviar otro con la misma posición y el mismo poder que yo tengo para que esté con ustedes. Versículo número 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Dice, está hablando del Espíritu Santo. Es una relación estrecha que hay entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, ¿de quién estoy hablando? Dice Jesucristo, del Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y le dice a sus discípulos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Consolador, el Espíritu Santo. Jesucristo tenía esta relación estrecha en la Trinidad, como se dice aquí en el versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Es decir, alguien que va a tener los mismos atributos que Jesucristo, que lo va a sustituir en lo que Él está allá con el Padre intercediendo por nosotros, como dice su palabra. Jesucristo dio su vida por ti y por mí, y Dios le dio una posición especial. Dios Padre lo ha sentado allí a su diestra. Él está allí al lado de Él y está intercediendo por ti y por mí. Eso es lo que Jesucristo hace, intercede por nosotros. Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Esta es entonces la relación estrecha que tiene Jesucristo con el Padre. Quiero que vayamos ahora al libro de Colosenses capítulo 1. Libro de Colosenses capítulo 1. Todos estos pasajes están relacionados porque estamos hablando de el misterio de Dios en Cristo. Dios Padre vive en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Versículo 16. Porque en Él. ¿De quién se refiere el pasaje? De Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice, todo lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, sean cosas visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Los versículos anteriores, en versículo número Colosenses capítulo 1, desde el verso 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, como es digno de Jesucristo. Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿De quién es todo? Del Hijo, de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice, yo y el Padre uno somos. ¿A quién le pertenece todo?
a Jesucristo, al reino de su amado Hijo. Y luego dice, por medio de su amado Hijo, versículo 14, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Su Hijo, su amado Hijo, en quien tenemos redención de nuestros pecados, es la personificación misma del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Jesucristo, en su amado Hijo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de su amado Hijo, por medio de Él y para Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por su poder, como lo dice el libro de Jeremías, no hay nada imposible para Dios. Con tu brazo extendido creaste todas las cosas. Ese es Jesucristo, el primogénito de toda creación. Versículo número 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, Jesucristo es el creador de todo. Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo es la personificación del Dios que nadie puede ver. Él creó todas las cosas, como lo leímos en Génesis 1:26. Esa relación estrecha de la Trinidad, cuando Jesús le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién está allí creando todas las cosas? Su amado Hijo, con su brazo extendido, diciéndoles, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y Él sostiene con su mano toda su creación. Él es Jesucristo, Él es el Creador. Vayamos a el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3, que son pasajes muy conocidos que nos hablan del Verbo, que el Verbo es el Hijo de Dios, que Él es en el principio, dice Juan 1, en el principio era el Verbo, es decir, en el principio era Jesucristo, el amado Hijo, el primogénito de toda creación. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios mismo. Jesucristo, la personificación del Dios que nadie puede ver. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el Verbo. Juan 1:3. Por su amado Hijo. Colosenses capítulo 1. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Vayamos ahora otra vez a Colosenses, pero ahora al capítulo número 2. Colosenses capítulo 2. Es entonces que a través de todos estos versículos que hemos visto, la palabra de Dios nos revela que Jesucristo es Dios. Él es Dios mismo. Es lo que Jesucristo dice que Él, que es, lo que sus acciones dicen que es Él, y vemos la relación estrecha que hay de Jesucristo con el Padre y la Trinidad ejemplificada a través de estos versículos. Vayamos entonces ahora a Colosenses capítulo número 2, versículo 2. Libro de Colosenses capítulo número 2 y versículo número, vamos a leer desde el versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, dice el apóstol Pablo. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Otra vez nos está hablando de el misterio, misterios escritos en la palabra de Dios. Otra vez, versículo número 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Jesucristo, quien es el creador de todas las cosas, Jesucristo, quien es Dios mismo, dice, Él ha puesto todos estos misterios para que nosotros los conozcamos ahora.
en este tiempo. Él lo ha revelado ahora, lo ha expuesto para que no haya nada oculto. Todo ahora está aquí manifestado. Y dice entonces, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ese es el misterio que hoy estamos estudiando. El misterio de Dios en Cristo. Cristo es Dios mismo. Cristo es la personificación del Dios que nadie puede ver. Esto es un misterio revelado hoy a nosotros. Dice, para que ustedes puedan conocer todo, dice el verso 2. A nosotros se nos ha dado esta facultad de que vayamos a la palabra de Dios, que como Dios se lo dijo allá a Esdras, y hay hasta un canto especial donde se describe las acciones cuando leemos su palabra. Dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. La leía, la escudriñaba, la memorizaba. Dios entonces nos llama a hacer eso, a inquirir, a empaparnos de su palabra, a ponerla en práctica y luego a enseñar su palabra. Fueron las 3 acciones que hizo Esdras. Entonces, versículo 2 del capítulo 2 de Colosenses nos está diciendo, tienes que empaparte de este conocimiento de Dios y saber cuán grandes cosas Dios tiene para ti. Dice, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Que te llenes de este conocimiento de que Cristo es Dios mismo. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora vayamos ahí mismo, capítulo número 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, no te dejes influenciar por ningún conocimiento, por ninguna tradición que quiera decirte que Jesucristo es un simple hombre, porque no lo fue así. Jesucristo es la personificación del Dios que nadie puede ver. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Jesucristo creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Jesucristo es uno con el Padre. Jesucristo se fue a la diestra del Padre y envió a otro sustituto con los mismos atributos que Él, que es el Espíritu Santo, para que esté hoy en nosotros. Eso es Jesucristo. Versículo número 9. Porque en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, la personificación de Dios. Allí, dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesucristo, que la luz vino a las tinieblas para que nosotros tengamos esa luz y podamos resplandecer en las tinieblas. Ese es Jesucristo, quien vino y dio su vida por ti y por mí. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 2, versos 7 y 8, que fue el primer pasaje que leímos al iniciar el mensaje. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Con estas cosas, si tú que me escuchas, no crees que Jesucristo es Dios, es momento de rendir tu vida a Él, porque su palabra da testimonio de que Él es Dios. Jesucristo, cuando estuvo aquí, Él dijo ser Dios. Él dijo que Jesucristo
es la personificación misma del Padre. Dice, yo y el Padre uno somos. Si me has visto a mí, has visto a Dios Padre. Él lo dijo así y sus hechos dijeron que sí, que Él era el mismo Padre. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de milagros. Hizo muchos milagros, sanó enfermos y sin fin de milagros que Él hizo. Pero no solamente ese atributo tiene, sino que Él tiene el poder para perdonar los pecados. Cuando se le cuestionó acerca de por qué sanaba a los enfermos en día de reposo, Él dijo, bueno, si les es más fácil, entonces mejor le voy a decir a este hombre que sus pecados le son perdonados. Ese es el poder de Jesucristo, no solamente de sanar a los enfermos, sino de perdonarle los pecados. ¿Puede alguien más perdonar los pecados si no es Dios mismo? Si no es el que tiene el control y la vida de las personas en su mano. Jesucristo es Dios y Él tiene el poder para perdonar tus pecados. Y dice Jesucristo mismo, si a alguien has de temer, teme a aquel que puede destruir tu alma y enviarla para siempre a ese lugar de tormento eterno, al infierno. ¿Quién puede hacer eso? Solo Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Él es quien puede librarnos de ese lugar de eterno sufrimiento. Jesucristo. A Él le debemos nuestra vida. A Él le tememos. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso y dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, es un Dios celoso, que Él ama las cosas que son buenas, reprende al pecador. Él quiere que nosotros seamos santos porque Él es santo. Es un Dios celoso que no tolera que nosotros como sus hijos nos desviemos a la derecha o a la izquierda. Nos hace un llamado para que caminemos en este camino que Él ha trazado de buenas obras, para que alabemos y glorifiquemos su nombre. Si alguien que me escucha hoy no ha rendido su vida a Cristo, es tiempo de rendir su vida a Cristo y reconocer y decir, yo creo que Jesucristo es Dios. Yo creo que Jesucristo dio su vida en la cruz por mí. Y yo creo que Jesucristo resucitó, venciendo a la muerte con poder para darme vida eterna. Él tiene el poder para darme vida eterna. Como tuvo el poder y la decisión de dar su vida por mí. Como lo dice Juan 10, yo tengo el poder para poner mi vida. Nadie me la quita. Nadie puede matar a Jesucristo. Dice, yo pongo mi vida voluntariamente y yo mismo la vuelvo a tomar. Ese es el poder de Dios. Jesucristo, la personificación del Dios invisible, del Dios que nadie puede ver. Colosenses capítulo 2, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él creemos y a Él le alabamos. Y Él, en quien nosotros confiamos, dice su palabra, sus pensamientos son de bien para sus hijos. Los pensamientos de Dios son de bendecirte a ti, de bendecir tu vida, de llenarte de su gracia, de su amor y de su misericordia. Ese es Dios, el creador de todas las cosas, mora aquí en nuestro corazón. Como lo dice su palabra, Él está ahora en nosotros y envió al Consolador, a otro con el mismo poder que Él, para que redarguya nuestra vida, para que interceda con gemidos indecibles ante el Padre. Él que nos fortalece, Él que nos consuela en medio de la aflicción y de la tribulación de nuestra alma, está allí con nosotros, sobre nosotros, al lado de nosotros. Ese es nuestro Dios, quien quiere bendecir tu vida. Te invito para que cierres tus ojos y reflexiones. Si tú no has rendido tu vida a Cristo, a Jesucristo, el único Dios verdadero, este es el momento. Y dile allí en tu lugar, Señor Dios, hoy estoy delante de ti, reconociendo mi pecado y mi maldad, reconociéndote, Señor, todo lo malo y lo desobediente que he sido a tu palabra, que en mi vida de continuo está el hacer el mal. Hoy me arrepiento de mis pecados y quiero recibir tu bendición, quiero recibir tu perdón.
Hoy te doy gracias porque Jesucristo, el creador de todas las cosas, vino a este mundo en obediencia a ti, a dar su vida por mí. Él voluntariamente entregó su vida porque me ama a mí. Siendo tan vil y pecador, Jesucristo dio su vida por mí. Yo rindo mi vida a Jesucristo. Le confieso como mi Salvador, como el Señor de mi vida. Hoy te entrego mi vida, oh Dios. Y alabo tu nombre porque Jesucristo venció a la muerte con poder y resucitó al tercer día para darme vida eterna. Gracias, Señor, por la salvación que hoy me das. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Y sigue allí orando. Si tú ya has creído en Jesucristo como tu Salvador, tú tienes que saber que Jesucristo es Dios mismo y es la personificación del Dios que nadie puede ver y que ahora vive en ti y está dispuesto a bendecir tu vida para que tu vida sea de bendición a otros. Dice, yo he venido con un propósito para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Ese es el poder de Jesucristo, el creador de todas las cosas. Ríndete a Él en obediencia, en santidad y llénate de Cristo, porque dice su palabra para que nosotros tengamos esta sabiduría especial que no se conocía en otro tiempo, sino que Dios la destinó ahora para que nosotros tengamos esta llenura de sabiduría y del conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias porque podemos ver tu poder en nuestras vidas, porque sabemos que en quien creemos es Jesucristo, el Dios verdadero, quien dio su vida por nosotros. Hoy alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Queremos ser bendecidos por Cristo, el creador de todas las cosas, para quien no hay imposibles, para quien su brazo no ha sido cortado, el brazo que creó el universo, el brazo que creó todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, para quien nos creó a su imagen y semejanza, para quien está vivo hoy para nosotros, el único Dios verdadero, Jesucristo. Te damos toda honra y toda gloria, Señor, y queremos recibir de ti esta bendición. Bendición para nuestras familias, bendición para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. A ti te lo rogamos, Señor. A ti aclamamos y entregamos nuestras vidas, Señor. Bendice nuestra iglesia, la iglesia bíblica El Shaddai. Y bendice, Señor, todas las iglesias donde se proclama el nombre de Jesucristo como el Dios verdadero. Bendice, Señor, nuestros jóvenes y niños, todas las familias de nuestra iglesia, todas las personas que vamos allí, Señor, y recibimos de ti bendición. Te rogamos, Señor, que nos permitas reflejar a Cristo cada día más en nuestras vidas. Te alabamos y te exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Cristo es la personificación del Dios invisible, el Dios que nadie puede ver. A Él le servimos, a Él le honramos. Te invito a que tu vida le refleje a Él en todo momento. Luz en las tinieblas. Eso es Jesucristo. Y eso te llama a ti y a mí a que seamos, que resplandezcamos en medio de este mundo lleno de tinieblas. Dios te bendiga.